Ok, estamos en vivo y a todo color, transmitiendo desde los picos y las montañas más altas de la bella, la única, la más hermosa República de Texas. Y estamos de gala esta noche, ¿sí? Porque tenemos a un invitado, estamos yendo en vivo esta noche y tenemos a un invitado que, bueno, no es invitado porque hemos hecho ya varios videos juntos y es mi gran amigo, mi gran hermano, eh, una persona que ha sido de mucha influencia para mí, una persona con un espíritu eh, impresionante, sobre todo de servicio, ajá, y en la enseñanza. Mi amigo, mi hermano del alma, que radica y que está sentado en su oficina en este momento en la bella, la única, la más hermosa República Azteca, desde la Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México, mi hermano, maestro y pastor Ray. Pastor Ray, gracias por unirte conmigo en un esfuerzo más por continuar diseminando la sabiduría divina. Estamos en el negocio de transformar mentes, transformar corazones, eh, y eso es lo que nos proponemos esta tarde, continuar transformando mentes, influenciando a muchos para bien, ¿sí? Bueno, te cedo el micrófono. Cambiamos desde los picos más altos de la República de Texas hasta una de las ciudades más altas del continente americano, la Gran Tenochtitlán. Adelante, Pastor Ray. No te escucho, te perdí. Ok. Cambié micrófonos. Muy bien. Sí, creo que este ya se apagó. Pues sí, aquí estamos en la Gran Tenochtitlan, en la Ciudad de México, arriba de los 2000 metros, como 2200, 2400. Wow. Así que estamos elevados, sí. Creo que solo en Latinoamérica, solo la ciudad de Bolivia está arriba de nosotros, alrededor de 3000 metros. Mira Entonces, nomás. imagínate. Sí. Pero aquí estamos. Gracias por la bella y generosa introducción que me haces, porque la verdad es que yo aprendo más de ti de lo que tú aprendes de mí, aunque ambos aprendemos el uno del otro, y es una verdadera bendición. Gracias. Y bueno, introduzco el tema. Adelante. Queríamos y estábamos pensando en un buen tema que nos pudiera ayudar y que tal vez embarque y envuelva lo que está pasando socialmente, lo que está sucediendo socialmente, y hacerles saber que hemos tratado de sacar información, hemos tratado de buscar lo más adecuado para poder compartir con ustedes este tema y veamos cuál es la influencia que tenemos hoy en día. Vamos a hablar de las épocas, de las eras del conocimiento. Y obviamente al principio pues vamos a ver la parte, ¿no?, de cuando Dios creó y fundó el mundo, porque nosotros creemos en un universo, en un mundo que tiene un diseño y por lo tanto hay un diseñador. Pero nosotros, a través del tiempo y a través de estas eras que han sido una influencia a nosotros, que también nosotros al mismo tiempo hemos sido una influencia hacia otros, pues nos han afectado, y en muchos casos, la gran mayoría, han distorsionado el conocimiento verdadero. Por ahí una vez leí que la verdad está tan oculta por los guaruras de la mentira, que es tan difícil llegar a la verdad. Guaruras, traduce la palabra guarura. Guarura es una persona de seguridad que cuida a otra persona. Un guardaespaldas. Exacto, como un guardaespaldas. Ok. Sí, yo entiendo, porque es parte del folclore, sí. Pero quizá algunos países
de Iberoamérica que hablan la lengua española no, Es diferente. sí, no podrían entender guarura, sí. Así es, así es. Y el guarura es Guardaespaldas. el guardaespaldas, Exacto. que Okay. han existido por mucho tiempo, ¿no? Mm. Entonces, verdaderamente podemos ver, ¿no? Y si entendemos la evolución y las etapas de conocimiento, podremos descubrir cómo nos han afectado, cómo nos han distorsionado y cómo podemos recuperar la verdad. Porque recordemos, toda la verdad, quien la diga, de donde la diga, toda la verdad es de Dios, porque Él es verdad, ¿no? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Si lo dijo Buda, si lo dijo Confucio, si lo dijo Putin, si lo dijo Trump, si lo dijo Ray, si lo dijo Homer, si es verdad, viene de Dios. ¿Qué opinas de esto, maestro? Creo hay, recuerdo, hablando de épocas, ¿sí? Hay una época en donde se introduce un elemento que es un elemento clave en la agenda oscura, claro, para continuar demoliendo este gran pilar de la verdad en la raza humana, ¿no? En nuestro planeta. Vaya. Y voy a remontarme a, ¿qué fue? Aproximadamente 1998. Bueno, estábamos jovencitos, tú y yo, en ese tiempo. Sí. De hecho, esto viene desde antes, de la era Clinton. El presidente Bill Clinton, que bueno, posiblemente algunas personas más jóvenes que nosotros no saben cuál fue el problema más grave en la presidencia o en la administración de Bill Clinton, que él entra al poder cuando es alrededor del 90, 91, 92, alrededor de ese tiempo, sí. Y cuando él es acusado de este comportamiento, vaya, inmoral, de haber... El hecho inmoral, correcto. Sí, de haber tenido relaciones sexuales con una interna en la Casa Blanca, que su nombre era Mónica Lewinsky, que se hizo muy popular. De hecho, cualquiera que escuche a Bill Clinton sabe quién es Mónica Lewinsky. Sí. Y déjame decirte, interna, estamos hablando de una persona que está haciendo un ejercicio interna, no quiere decir en este caso que está adentro, sino que es practicante, ¿no? Sí, claro. Como parte de su educación superior, ella, vaya, participaba o trabajaba en la Casa Blanca. ¿Sí? Correcto. Entonces, bueno, no voy a traer la historia al momento. Cualquier persona puede ir a YouTube y ver todas las entrevistas. Y hoy con el AI, con la inteligencia artificial, puedes traducirlo a tu lengua española si no entiendes en inglés. Pero recuerdo que, para hacer la historia corta, ¿no? Y llegar al punto, bueno, Mónica Lewinsky no fue la única. Estuvo también una joven muy bonita también, Paula Jones, Kathleen Wiley, Juanita Broderick, un sinnúmero de mujeres que acusaron a Bill Clinton y en diferentes épocas, cuando él fue abogado en Arkansas, cuando fue gobernador de Arkansas, del estado de Arkansas, antes de llegar a ser presidente, en fin. O sea, él trae una trayectoria de problemas internos, ¿sí? Sí, de la falta de control, de control, dominio propio, ¿sí? En esa área de su vida. Pero cuando explota la bomba es cuando Mónica Lewinsky
el caso de Mónica Lewinsky sale a flote y cuando se hace la prueba de ADN en el vestido de Mónica Lewinsky y sí, eh, las secreciones que se encontraron y el ADN que se encontró sí pertenecía a el presidente Bill Clinton. Entonces, en su famosa entrevista, él dice, bueno, yo no tuve sexo con Mónica Lewinsky. Y después, cuando se hace la prueba del ADN, no le queda otra. Dice, bueno, lo cierto es que tuvimos un contacto cercano, mira el juego de las palabras, ¿sí? Y realmente, adelante. Hubo contacto oral, pero no hubo sexo. Exactamente, o sea, no, sí, fue algo que fue vía tacto, sí, pero bueno, básicamente, ¿no? En otras palabras, no hubo la consumación del acto sexual o no hubo penetración, vaya, sí. Y por lo tanto, esto no puede ser definido como una relación sexual, entonces por lo tanto, no mentí, ¿sí? Y él acuñó esta frase, a este punto quiero llegar. Él acuñó esta frase, él dijo, lo cierto es que la verdad es relativa, dijo. ¿Sí? Y traigo esto a la conversación porque tú introduciste con, vamos a hablar sobre varias épocas, ¿no? Donde la verdad ha sido atacada, donde la verdad ha sido mutilada, ¿sí? Ha sido violada, ¿sí? Ha sido ultrajada, torcida, decapitada. Sí, entonces, eh, el, el, la idea del relativismo, ¿sí? Pone entonces a tambalear a todo un país, porque yo recuerdo, que yo estaba aquí en Estados Unidos ya viviendo desde entonces, y recuerdo que platicaba con jóvenes de esa época y jóvenes después de la era Clinton, y todos ellos crecieron con esta idea que se introdujo en las escuelas del relativismo moral, del relativismo, bueno, para ti eso es la verdad, pero para mí eso no es la verdad, ¿sí? Entonces, qué interesante porque al menos en Estados Unidos de América, posiblemente no ocurre lo mismo en otros países, el presidente de los Estados Unidos es siempre, sea demócrata, republicano, siempre es monitoreado. ¿Por qué? Porque él deja una huella en esa generación de jóvenes, ¿sí? Claro. Es impresionante. Este país trabaja de esa forma. Entonces, tenemos que la manera en que Clinton introduce el relativismo de la verdad viene a ser, yo creo, el golpe mortal, ¿sí? Que traemos arrastrando nosotros que venimos desde los 60, la generación de los hippies, amor y paz, donde empieza a surgir todo, ¿verdad? Entonces, Clinton, siendo de esa generación, vaya, de los 50, un poco antes de los 60, piensa como hippie, ¿sí? El hippie rebelde, ¿no? Amor y paz, decíamos en los 70, ¿sí? Bueno, amor se tradujo, la verdad del amor fue el sexo y paz vino a ser, pues, la droga, ¿sí? Amor y paz. Entonces los conceptos empiezan a tomar esa forma relativa, ya no tienen una base, ¿sí? Como dices tú, toda verdad proviene de Dios. Hoy no. Hoy para el mundo no existe eso. ¿Sí? Existe para nosotros, ¿sí? Que seguimos plantados en la verdad, en las verdades divinas, pero no para la gente de afuera. Y creo que eh, eh, esta época de Clinton trajo un aceleramiento de lo que hoy tenemos en nuestra juventud, porque bueno, todos los jóvenes o los padres de la nueva generación precisamente son hijos de la época de los 60, donde todo esto se empieza a generar, ¿no? Ya, creo que mucha gente no pone atención, no presta atención, ¿no? Cómo se van desarrollando las ideologías, no nacen de la noche a la mañana, cómo se van desarrollando
y cómo encuentran cabida y cómo después se politizan, cómo después se inclusive legislan, ¿sí? Todo esto del aborto, todo esto, bueno, para ti es tu verdad, ¿no? Todo esto del matrimonio de Pedro y Juan que se besan en la cama, tú sabes, ¿no? Todo eso empieza como una idea, como una mera, un estilo de vida, pero ahora se legisla. ¿Sí? Entonces, cuando alguien me dice a mí, oiga, qué exagerado es, ¿por qué le preocupa? Bueno, ¿por qué? Porque luego esto se va a legislar y me lo van a imponer, sino a mí, a mis hijos o a mis nietos. Y yo no tengo ningún problema con que Juan y Pedro se besen en la cama, o Lolita y Panchita se besen en la cama, ¿sí? Pero no me lo impongas, no me lo legisles. ¿Sí? Sí, sí. Fíjate que esto que estás diciendo es muy importante. Y yo creo que si nos vamos un poquito más atrás, yo creo que si nos vamos un poquito más atrás, podemos recordar que el evento de Clinton y Mónica Lewinsky, más atrás hay otra cosa que Clinton hizo que preparó al mundo para esto. Y lo vas a recordar ahorita. Él dijo cuando empezó su presidencia o incluso un poco antes en su campaña, le preguntaron si había, no, le preguntaron sobre haber fumado marihuana. ¿Y recuerdas lo que dijo? Dijo, sí fumé, pero no inhalé. Otra vez, ¿no? Manipulando y torciendo la verdad. Exactamente. Porque, sí, y es que creo que ese es un evento un poquito antes y podemos tal vez encontrar otros en la vida de Clinton que hizo eso. De, ok, sí hice poquito, pero no terminé pecando o Claro. haciendo mal o algo así. ¿Me explico? Hoy está cómico, ¿eh? Pero Sí, qué respuestas tan infantiles. pero muy inteligentes al mismo tiempo, para ayudar como a esta parte de crear un ambiente donde la verdad es relativa, como decías hace rato. La verdad ya no tiene tanto valor. Y fíjate que hace poco oí de 3 eventos que sucedieron en un año, 1973, que realmente fueron los eventos que moldearon y cambiaron todo esto de una manera crítica. Y la primera, recordarás, es Roe versus Wade, Ok. con respecto al aborto. Ahora, vámonos un poquito más atrás, porque creo que fundamentalmente tenemos que entender cómo evolucionan las eras para darnos cuenta de cómo vamos cambiando mentalmente y nos van transformando, cambiando, manipulando y así. Uh, las etapas del conocimiento tenemos la etapa antigua donde se desarrollan los idiomas, el lenguaje, donde incluso, ¿no? La Torre de Babel para nosotros fundamentalmente es el punto clave donde las naciones se separan, ¿no? Y cómo ahí las culturas empiezan a formarse y a cambiarse en el mundo. Después de ahí viene la Edad Media, que se convierte en un punto filosófico y teológico donde la gente empieza a crear sus propias ideas teológicas de Dios. Ya no es lo que Dios dice, ahora es lo que yo creo de lo que Dios dice y empiezo a formar mentes que son débiles y que no tienen el conocimiento y tampoco tienen la capacidad de leer para poder darse cuenta de lo que es verdad. Después de la época media, donde explota esta parte de la filosofía y la teología o religiones, viene la época del Renacimiento y la Edad Moderna. Los libres pensadores. ¿Perdón? Los libres pensadores del siglo XVII y XVIII, sí. Ahora ya nos vamos a liberar de Dios también. No necesitamos a Dios, pero podemos crear esta idea romántica de la vida, del amor, de la cultura, del
pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Después viene la revolución industrial, donde empezamos a tener un conocimiento ya más grande y desarrollar maquinaria y la gente empieza a ver una explosión de la población en todos lados. Claro. Y después viene la era de la información. Ya estamos hablando ahora cuando empiezan los periódicos y la televisión, la radio, perdón, primero, luego la televisión, etcétera, etcétera. Y donde ya estos medios empiezan a controlar fundamentalmente el pensamiento humano. Claro. Y lo empiezan a guiar. Lo empiezan a guiar alejándolo de Dios. Entonces, en ese momento es cuando entran fundamentalmente las diferentes maneras de pensar, donde nos damos cuenta, ¿no? Que ya ahora una persona con poder, un presidente, una persona, los primeros influencers, ¿no? De la radio, luego de la televisión, empiezan a aventar ideas muy descabelladas, donde nosotros ya estamos siendo bombardeados con filosofías que están totalmente alejadas de Dios. Y en 1973 viene Roe vs. Wade contra Wade, que tiene que ver con el aborto, pero también viene la explosión tecnológica, donde empiezan las computadoras y empieza la informática. Y esto ya es un paso más cercano ahora sí que a alejarnos de la verdad, de la realidad. Y la otra es que en 1973 es removido por las cortes el homosexualismo como un crimen. Sí, o como una enfermedad mental. Exacto. Y como ya no es crimen, y ahora es una enfermedad mental. O sea, ya se transforma. Y desde ahí para acá, estas tres cosas, estos tres eventos, hay muchos que sucedieron, también la guerra de Vietnam y otras cosas, pero fundamentalmente estos tres son los que moldearon la era moderna. Porque ahora, en la era moderna, tenemos en el postmodernismo, ya no importa tanto la verdad. Ahora lo que importa es cómo me siento yo, los sentimientos y las sensaciones y lo que yo creo que es verdad. Y empieza la frase, sigue a tu corazón. Sigue lo que tu corazón dice. Y antes de darte a ti la palabra, quiero decir esto. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura con respecto a eso? Que el corazón es engañoso. Más que todo. Es el corazón en gran manera, más que todo. Y por eso estamos ahora en esta época donde no es lo más importante la verdad. Ya no. Ahora lo más importante es cómo me siento yo. Exacto. Cómo me hace sentir. Y ahora atacamos a la gente que nos hace sentir mal solamente por el hecho de no darme lo que yo quiero. Excelente. Wow. Sabes, este trabajo en conjunto, claro, operado por todas estas fuerzas oscuras, llámense principados, gobernadores de las tinieblas, todos estos pequeños diosesitos que trabajan como los ayudantes del jefe supremo de ellos, ¿no? Hasatán, vaya. Tienen algo en mente. Yo a través de tantos años he podido comprender que el asunto no es tanto eliminar la verdad, que lo es, claro, ¿sí? Pero el asunto es que eliminando la verdad se crea un vacío, ¿sí? Entonces, si se elimina la verdad o las verdades divinas, ¿sí? Las verdades morales, las verdades éticas, que eso no lo puede dar no sé, una piedra,
una bacteria que brota de la humedad y que esa bacteria se convierte, no sé, que bueno, anteriormente fue una piedra, ¿verdad? Entonces tu tu tatarabuelo fue una piedra, de ahí se convirtió en bacteria, en fin, ¿no? Entonces, pero esas cosas no pueden transmitir ni transferirnos a nosotros verdades, porque de las verdades de las cuales hablamos nosotros son las verdades morales y éticas, ¿sí? Hay verdades que son muy peligrosas porque no contienen moral ni ética divina. Estamos hablando de la verdad divina, ¿sí? Cuando hablamos de Dios, no hablamos de Dios nada más, del creador de los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, en fin. Pero hablamos de un Dios moral y ético, ¿sí? De nada sirve creer en un solo Dios, porque aún los Shedim, los demonios tiemblan. So what? ¿Y qué? ¿Verdad? O sea, a nadie impresionas con ser monoteísta, con creer en un Dios. Lo que vale aquí es creer en Dios, pero en el Dios que creó, inventó y nos capacitó para ser receptores de su moral y su ética. So, el Dios Todopoderoso es un Dios moral y ético. Si no añades eso, lo único que tienes o lo único que vas a terminar en tu creencia o en tu ideología religiosa va a ser en una especie de monosatanismo, porque si no hay moral y ética en este Dios el cual adoras, ¿de qué sirve buscar a Dios? Lo que hace grande a Dios es que es un Dios moral y ético. Entonces, la idea es eliminar la verdad, que no se puede eliminar, se puede esconder, ocultar, sí, enterrar. aplastarla, enterrarla, intentar desaparecerla, intentar eliminarla, ¿sí? Pero aún estas fuerzas saben que no se puede eliminar. Pero si se puede hacer al lado de nuestra vista, al lado de nuestro conocimiento, entonces ahí se crea un vacío. Entonces es aquí donde entran estas fuerzas oscuras en acción, proveyendo la solución, ¿sí? Aquí está la manera en que puedes llenar el vacío. Crea tu propia verdad, ¿sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del Tov y del Ra, ¿sí? De lo que funciona y lo que no funciona, de lo que beneficia y no beneficia. Entonces, viene ese ser luminoso que le dice a Eva, ¿no? Adelante, come, mira y que vas a ser como Dios, y en fin, ¿no? Entonces, primeramente, en la conversación, si tú notas, hay ciertas verdades que se eliminan, entre comillas, y Satán creó un vacío, ¿sí? Y una vez creando este vacío, Eva fue presa fácil y Adán también, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y una vez que se crea el vacío, se trabaja con estos dos elementos. La mezcla del bien y del mal. La mezcla de lo que funciona y lo que no funciona. Porque en hebreo, sabes, ¿no? Hemos hablado mucho sobre esto. El bien y el mal, lo que funciona y lo que no funciona, lo que beneficia y lo que no beneficia, según los estándares divinos, ¿no? Y entonces, y es por eso que el mundo está confundido, porque se crea un vacío en la sociedad y se provee la solución, la cual es la mezcla. ¿Y qué produce la mezcla? Confusión. ¿Sí? Tú tomas la leche y el chocolate, lo bates y dime, ¿cómo identificas qué es leche y qué es chocolate? En cambio, los separas? Exactamente. En cambio, los pones en vasos separados y sabes distinguir. ¿Sí? Entonces, la idea es mantener a una sociedad no solamente ajena a las verdades divinas, a la verdad de Dios, ¿sí? Pero vacía, ¿sí? Crear ese vacío. ¿Y qué proporciona el vacío? Bueno, proporciona un mundo abierto a alternativas, a posibilidades, crear nuestro propio árbol del conocimiento. Yo decido, yo defino
mi verdad. ¿Sí? A partir de ahora, yo soy dueño de mi propio destino, y yo creo mis verdades. Y bueno, y como dices, ¿no? Mientras yo sienta bonito, mientras, óyeme, qué interesante, porque esta idea de mientras tengamos peace and love, paz y amor, y no le haga daño a nadie, esa era la ideología de los 60s. ¿Ya? Todo está bien. Sí, pero qué forma tan irresponsable de ver la vida, porque de lo que no se da cuenta la gente es que cualquier acto que nosotros, cualquier comportamiento que nosotros tengamos, eventualmente va a afectarle a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a mis hijos, a mis nietos, a mi padre, a mi madre. Eventualmente va a afectar a alguien. Si yo decido, bueno, yo tengo sexo con este muchacho, me acuesto en la cama con él, y Dios mío, al mes y medio que salgo embarazada, ¿sí? Bueno, ahora toca la puerta. Papá, recíbeme, mira que estoy embarazada. Oh, bueno, ¿y dónde está la verdad, no? No, tu verdad de que tú eres totalmente llena del conocimiento. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que ahora esta jovencita de, no sé, 14, 15 años, va a tener que ir a las oficinas de welfare aquí en los Estados Unidos de América, a las oficinas del bienestar social, vaya, ¿sí? Y va a tener que pedir ayuda. Entonces, a mí me van a tener que subir más los impuestos. ¿Por qué? Porque de mis impuestos sale la ayuda federal para lo que es llamamos el housing, para darle una vivienda a esta muchacha, ¿sí? Para darle estampillas de comida, para darle cash, una tarjeta con dinero, ¿sí? Para pagarle sus estudios ahora, porque tiene que estudiar, prepararse, porque es madre soltera, en fin. Y digo yo, bueno, y todo por no controlarse. ¿Y cómo que no le afecta a nadie? Todo sale de mi bolsillo, yo tengo que pagar más impuestos ahora, ¿sí? Entonces, eventualmente esto nos afecta a todos. Ah, pero esa es mi verdad, ¿verdad? No, lo cierto es que cuando creamos ese estado de conciencia de que es mi verdad, no le afecta a nadie. Es una forma tan irresponsable, no solamente infantil, ¿sí? Pero es la cereza en la copa de la nieve, en la copa del batido, ¿no? Es de lo, de lo narcisista que es la, la naturaleza humana, la naturaleza del joven sin las verdades de Dios. Cierto, sí. Sí, fíjate que también estoy recordando otra de las cosas que pasó en el 73. Fue algo que tuvo que ver con la educación, que sacaron a las mamás de la casa y de alguna manera ahora el Estado se encarga de educar a los hijos, porque desde chicos tienen que ir. Y entonces la influencia en las escuelas, porque ya no se enseña el creacionismo, solo la evolución. Y entonces eso también afectó mucho a esos hijos porque empezaron a desarrollar pensamientos alejados de la verdad. Algo de lo que decías que me parece muy relevante y que es un detalle no menor. La gran victoria que tiene Satanás en nuestras mentes, en nuestras vidas, en todos los círculos donde nos movemos es esta. Él, en la luz, que es verdad, él pone un poquito de oscuridad y deja que germine poco a poco. Y un buen ejemplo, fíjate que cuando estabas hablando ahorita, pude notar cómo es que precisamente en la profecía que nuestro Dios creador le dio después de los pecados de Adán y Eva, a la mujer dijo de tu simiente. Y en ese momento, el Satanás
lo que intentó hacer es destruir la simiente humana para que Jesús no llegara. Por eso, la combinación de los hijos de Dios con las mujeres de la tierra. Porque la idea de Satanás era destruir la simiente humana para que el Mesías no llegara. Y eso es lo que él hace, pone su cuchara en las diferentes cosas, áreas importantes, situaciones importantes de nuestras vidas. Y por eso estoy platicando con algunas personas que me dicen, es que eso es judío, cuando hablamos del calendario, de las fechas, de las fiestas. Me dicen, no, es que eso es judío, eso nosotros ya no tenemos que obedecerlo, ya no tenemos que hacerle caso. Y les pregunté y nadie me contestó y les dije, ok, entiendo, aunque no estoy de acuerdo porque todo lo que Dios dice en la Biblia, los judíos lo abrazaron. No es de ellos, pero ellos lo abrazaron, lo aceptaron. Es de Dios. Las fiestas, los ritos, las tradiciones y todo eso no son tradiciones porque lo creó Dios, lo pidió Dios. Y les dije, pero está bien, te lo voy a aceptar. Pero entonces explícame, ¿quién determina cuándo empieza un año, cuándo termina un año, cuándo es San Valentín, cuándo es la Pascua, cuándo es Día de los Muertos y todas estas otras fiestas? Dime, ¿quién lo determina? ¿Qué iglesia lo determina? Entonces, como nosotros las respetamos, entonces somos católicos. Porque si no somos judíos para respetar las que están en la Biblia, si hacemos las que no están y las impone una iglesia, eso quiere decir que entonces nos estamos transformando en lo que es esa iglesia, que son los católicos. Porque el calendario gregoriano fue impuesto por el Papa Gregorio en 1584. Y entonces, ahora estamos bajo el yugo de ellos porque ellos determinan los tiempos. Relativamente nuevo. Sí. Sí, otra vez, ¿cuál es la verdad? La verdad que está en la Biblia, pero ¿realmente le hacemos caso o no le hacemos caso? Y entonces ahí me encuentro con esta parte donde la gente se separa y trata de hacer como una división y dice, no, pero lo que importa es que celebramos a Jesús y que nació en nuestros corazones. Sí, pero sigue celebrando Navidad en una fecha que no es. Entonces, ¿lo disculpas con eso? Entonces me estás diciendo que eres como Caín. ¿Sabes qué, Dios? Yo te doy lo que quiero y lo que se me da la gana y tú lo tienes que aceptar. ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso, no? Mira, y entonces, sí, adelante. Vemos otra vez esta parte no estamos hablando de la verdad, estamos hablando de cómo me siento. Sí, entonces ya me llevas a otra época de la historia, cuando los primeros misioneros cristianos llegaron al África siglos atrás, y bueno, tuvieron muchos problemas con los nativos del África porque no los podían convencer que el mensaje que ellos traían era el mensaje de Dios, ¿no? Entonces dice, Dios, ¿pero qué es eso, no? O sea, nosotros tenemos nuestros ritos y nuestras tradiciones aquí, ¿no? Entonces, a través del tiempo, lo que la Iglesia católica, en este caso, porque fueron misioneros católicos, cristianos, que llegaron al África, ellos se tuvieron que dar a la tarea de convencer a los nativos de que el dios fulano al cual adoraban, queremos decirles que es tan similar a uno de los santos hombres de nuestro libro sagrado, que se llamaba Pedro, ¿sí? Y pues era Juan, y este dios que acá, y entonces lo único que hicieron fue cambiarle de nombre a los dioses, y los nativos se convirtieron a la fe, en este caso católica, ¿sí? Y bueno, pero ¿qué sucedía? Lo que tenemos en el libro de los Reyes, ¿no? Que adoraban a Hashem, adoraban a Dios, al Dios de Israel, pero en sus corazones
todavía adoraban a los ídolos, ¿sí? Entonces, imagínate, estamos hablando de una institución que supuestamente mantiene el pilar de la verdad y las verdades divinas. ¿Cómo es posible que se haya hecho tal cosa, ¿sí? Y que esto haya venido a ser la incubadora y la matriz, vaya, ¿sí? De esta plaga que tenemos hoy día en las Antillas, el Caribe, en todas partes, lo cual se llama santería, macumba, palo mayombe, todas estas formas diversas de afrocristianismo pagano, ¿sí? Y todo por llegar y decirles, bueno, vamos a implementar esta fórmula, ¿sí? Y a través de esto vamos a introducir la verdad. Y digo yo, pero Dios mío, el premio Nobel de la imbecilidad, porque ¿cómo es posible, una vez más, siendo representantes de, supuestamente, ¿no? De lo que es el pilar de la verdad, en fin, de Dios, una vez más, ¿no? Se crea el vacío y entonces, y hoy tenemos ya como religiones establecidas, cúlticas, todo lo que es inclusive el vudú y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que provienen precisamente por haber hecho a un lado la verdad, crear el vacío, y el vacío se llena con todo ese sincretismo, con todo ese paganismo, con todo esas fórmulas, ¿no? Óyeme, no sé si me estoy poniendo muy excited o me voy a quitar mi... me dio calor. Y bueno, era lo que te quería presumir, de hecho, cuando estuvimos en Ciudad de México, ¿recuerdas? Sí, cómo no. Que nuestro bello hermano del alma, Merced, saludos Merced, que nos compró estos, estos ponchos, sí, de doble cara, ¿eh? Sí. Oh, es mi favorito, cuando estudio, es mi favorito con mi taza de café. Y esa historia que cuentas, de ahí nace lo que conocemos como el sincretismo. Es agarras lo que quieres y te sirve, y entonces tú lo manipulas, tú lo desarrollas, tú haces lo que tú quieres, ¿no? Y esa es tu verdad. Exactamente. Una vez más, es esa forma adámica, ¿no? El pecado de Adán fue ese. O sea, Dios tenía planes para que Adán un día participara de ese conocimiento del bien y del mal. Claro que sí, claro que sí. No en vano puso ese arbolito allí. ¿Ok? Y claro, mucha gente puede decir, óigame, pero usted está estirando mucho la escritura, porque qué blasfemia acaba de decir, ¿cómo puede decir que Dios va a exponer en un futuro a Adán y Eva? Lo que sucede es que tenemos conflicto con las traducciones. Bien y mal en hebreo, tov y ra en hebreo. Tov quiere decir bien, ra quiere decir mal o malo, pero el significado primario etimológico, el significado primario de la palabra mal o malo en hebreo es todo aquello que es disfuncional, todo aquello que no beneficia, todo aquello que no trae bien, ¿sí? Y bien, tov en hebreo, es todo aquello que funciona de acuerdo a los parámetros que Dios establece, todo aquello que beneficia, todo aquello que contribuye, todo aquello que me eleva, todo aquello que me levanta, que me acerca, que me reconecta con Dios, ¿sí? Entonces, por eso más adelante leemos y dice, oh, esos chicos ya se indigestaron con el fruto, ¿sí? Y han venido a ser como uno de nosotros, Dios hablando en singular, en compañía de la asamblea divina, ¿no? Esos, los hijos de Dios, en fin, ¿no? Los seres angelicales, en fin, que estaban con él. Entonces, ese conocimiento era de Dios, porque Dios sabe lo que funciona y lo que no funciona, ¿sí? Entonces,
el problema de Adán no fue comer, el problema de Adán fue adelantarse a comer. Dios tenía pensado, Dios tenía su plan, cuando llegue una madurez, cuando todo esté, a mí va a ser a mi plan, a mi manera, a como yo lo he desarrollado. Entonces, Adán se adelanta. El pecado de Adán es adelantarse. Sí. Creo mi propia verdad, creo mi propio, mis opciones, mis alternativas, Mi camino. Exactamente. Ese fue el problema de Adán. Sí, y eso no es la primera vez que, o la única vez, perdón, que lo vemos suceder en la historia bíblica. Con José hizo lo mismo. José confió en el panadero, ¿no? Le dijo, oye, cuando salgas acuérdate de mí. Entonces, Dios lo detuvo más tiempo por confiar en un hombre. Ay. Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Y es esa... es tan sutil, ¿verdad? Porque, óyeme, ¿quién no quiere adelantarse para dar una sorpresa a papá o a mamá, ¿verdad? ¿Quién no quiere adelantarse para darle un momento de felicidad? ¡Sorpresa! ¿Verdad? Entonces, en ese caso, la Nahash, este ser luminoso, este ser engañoso, ¿sí? Que más adelante sabemos que es la serpiente antigua, Satán, en fin. Realmente, mira qué interesante. La astucia y la manera en que llega a Java es muy verdadera. Porque llega y le propone que si comes del fruto, seréis como papá. Y Java y Adán, que estaba por ahí a un lado, medio somnoliento posiblemente, ¿no? Dice, wow, pues yo quiero ser como papá. Óyeme, ¿qué niño no quiere ser como su mentor, como su tutor, como su abuelo, con quien hayas crecido? Sí. ¿Sí? Entonces, todos queremos emular a la persona a la cual admiramos como nuestro puntal, como nuestro punto de referencia en la vida. ¿Sí? Sí. Entonces, realmente la Nahash, este ser, llega con una verdad. Porque esa es una verdad. Todo niño quiere ser como papá o toda niña quiere ser como mamá. Entonces, por eso cuando viene Java con Adán, no batalla porque Adán dice, oh, wow, ya, después de todo, le vamos a dar una sorpresa, papá. Le vamos a dar una sorpresa. Él nos dijo, no comáis de aquí, pero ¿qué si comemos y le mostramos que aún después de comer, esa es nuestra verdad, ¿sí? Aún después de comer, si es cierto, le vamos a desobedecer, pero aún desobedeciéndole y después de comer, le vamos a mostrar que aún así podemos seguir amándolo como papá. Y la serpiente, ¡fabuloso! Eso era lo que esperaba. Adelante. De hecho, hay un midrash, un comentario antiguo que dice que ya cuando la serpiente termina su trabajo, este ser, sí, lo único que hace es que le da un empujoncito, un caderazo, vaya, que las serpientes no tienen cadera, ¿no? O con el hombro, ¿verdad? Que tampoco tienen hombro, pero le da un empujón a Eva y es cuando Eva toca el árbol, porque recuerda que ella añade a la verdad, dice, Dios dijo que ni lo toquemos. Y Dios nunca dijo que no lo toques. Entonces, este midrash antiguo, este comentario antiguo dice que Satán la empuja, ella toca y dice, ya lo tocaste, ya, ¿qué más da? ¿Sí ves? ¿Cuántas pequeñas verdades fueron utilizadas en esta escena para traer abajo a estos
a este gran sacerdote, Adán, y a esta gran sacerdotisa, su ayudante, Eva, y ser expulsados del templo, del primer templo, Jardín del Edén. Entonces, es igual ahora, es nuestra misma naturaleza adámica que decimos, yo voy a sorprender a la sociedad y voy a crear mi propia utopía. No lo ves así, ¿ok? Pero realmente lo que vienes creando es una distopia, ¿verdad? Porque terminas en tragedia, terminas en miseria. Y eso es lo que ha sido el drama humano, ¿sí? Esta lucha que tenemos con esa misma actitud que tuvo Adán, que tuvieron nuestros primeros padres. Creo mi propia verdad, me adelanto, creo que lo que estoy pensando es bueno, es justo, no creo que la gente, ¿verdad? No le hago daño a nadie, ¿sí? Y me voy a convertir en un héroe porque voy a ser el pionero en esta disciplina o en esta rama, ¿no? Y es donde estamos hoy día. Mira donde nos encontramos hoy día. En un punto donde la generación más imbécil de la historia de la humanidad, y eso es un hecho histórico, ¿eh? Nunca ha habido una generación tan imbécil, esa es la palabra correcta, ¿sí? Tan estúpida, ¿ok? Sí. Bueno. Tan ingenua también, ingenua. Creemos lo que queremos, caemos en lo que queremos creer. Ya. Bueno, a mí me dices, por favor, a mí me dices miau porque soy gato. ¿Me explico? Sí. Entonces, por favor, como a mí me dices, ella, ¿sí? O ella, ¿sí? Sí. Neutral, sí. Sí. O ellos. Yo soy ellos. Exacto. Entonces, ¿dónde queda la verdad del lenguaje? El lenguaje define lo que pensamos. Entonces, si pueden redefinir el lenguaje, van a entonces poder redefinir nuestra mente, y redefiniendo nuestra mente, son otros los que piensan por mí ya. Ya no soy yo quien pienso por mí, son otros los que deciden por mí, ya no soy yo quien decido por mí. Correcto, así es verdad. Y esto nos lleva otra vez a ir al fondo, a la verdad real y cruda, que este mundo no es de nosotros. Nosotros no podemos cambiar las reglas que el diseñador puso. Haciendo eso estamos sentándonos en el trono del diseñador, del creador. Y nos estamos haciendo dioses, porque ya estamos haciendo lo que Adán y Eva, nosotros decidimos. Yo decido si esto es bueno o esto es malo, ¿no? Porque ya soy como Dios. Y en eso yo veo que incluso en los creyentes hay un peligro muy delicado, porque a través de todas estas cosas, a través de todos estos gendarmes y guaruras y guardaespaldas de la mentira que cubren a la verdad, nos hallamos celebrando cosas que Dios nunca nos ha pedido que celebremos, ¿no? Y yo veo, hay cristianos, hay creyentes que dicen, es que Jesús nunca celebró su cumpleaños. Bueno, a lo mejor tienen razón, no está identificado y no está en los evangelios el cumpleaños de Jesús, y hicieron pastel y le pusieron velas, no está. Pero esto es lo más increíble, lo más interesante. Desde que salieron de Egipto, celebraron el cumpleaños de Jesús antes de que llegara. ¿Estás de acuerdo? A ver, continúa, está interesante. Entonces, eso de no celebrar su cumpleaños también es una tontería, porque bíblicamente hablando sí se celebraba el cumpleaños de Jesús antes de que llegara. Y en ese sentido, yo pienso que a veces queremos hacer teología
terminología sin realmente entender la profundidad. Si no lo sé, mejor me quedo callado o pregunto. Pero la verdad es que yo sí veo esta parte donde cada vez que se celebraban Sukkot, el recuerdo de que Dios había estado en medio de ellos, estaban celebrando que iba a nacer Jesús en ese momento con ellos otra vez. Y entonces cuando Jesús llega, interesante, no todas las claves están en las palabras de estas fiestas, como habla, ¿no? Incluso el nombre que el ángel le da, el segundo nombre que el ángel le da a María, de que le pondrás por nombre Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Y bueno, esa es una muy, muy buena clave. Cuando vemos también en Juan que dice, ¿no? Hizo su suca entre nosotros y vimos su gloria. Tabernaculizó, o sea, dice, ¿no? En el, tabernaculizó. Con nosotros. Y solamente hay un momento cuando sucede eso en Israel, ¿no? Una vez al año. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, es que no importa la fecha, yo creo que entonces estamos dando pie precisamente a este engaño otra vez de Satanás, de poner un poquito de oscuridad. Y entonces al que está celebrando, aunque tú dices, no, es que yo estoy celebrando a Jesús el 24, 25 de diciembre, no, está celebrando a una persona y ahí va, para mí ahí va otra de las palabras claves, un impostor. Ahora, definamos qué es un impostor. ¿Qué es un impostor? Alguien que se parece mucho, alguien que tiene las virtudes, cualidades muy similares al original, pero al final hay ciertas diferencias. ¿Estás de acuerdo? Un impostor sería la antítesis de la verdad. Sí, y ahí es a donde quiero llegar. Un antónimo de la verdad. Exacto. Y entonces, ok, ahora la gente me va a decir, pero no, o sea, es que yo sí estoy celebrando a Jesús. Entonces celebra al Jesús que realmente está en la Biblia. Porque incluso Jesús mismo dijo, vendrán falsos mesías. En mi nombre, ahí está, ahí está el impostor. Porque iban hasta usar su nombre, su identidad, su personalidad, lo que tú quieras. Pero habría ciertas diferencias. Y ese impostor está sembrado como la antítesis de la verdad. Te veo que estás con algo. Dilo. Mira, estudiando hace unas semanas, no, unos meses ya, como un par de meses atrás, ese verso que citaste es Mateo 24. Sí, cierto. Vendrán muchos falsos engañadores, profetas, vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. ¿Sí? Estudiando el texto sagrado con mi esposa, de repente fue como que el texto no sé, tuvo un resorte y botó de las páginas de mi... Una epifanía. Exactamente, sí, fue una experiencia mística con el texto sagrado, sí. Mientras yo me encontraba luchando con el ángel, estudiando el texto, ¿verdad? Porque es una lucha a veces, ¿no? Sí. Entonces, ese texto salta literalmente en mi mundo, podríamos decir abstracto, pero fue un encontronazo que tuve con ese texto, literalmente, porque pude entender algo que jamás en mi vida me había imaginado, cómo poder encontrarle sentido a todos estos engañadores, enemigos de la verdad, ¿sí? Que predican que Yeshua el bendito es un ser divino, no es un mero profeta, ¿sí? Es esencia divina,
no con D chiquita, es Hashem, es Dios mismo. ¿Sí? Hashem Hagadol, Hashem Hakatan, Hashem el grande, Hashem el pequeño, en función, no en esencia ni en estatus. De hecho, acabo de grabar 16 horas de una clase sobre el tema de la naturaleza de Dios y el Mesías. Y cuando leemos el texto, leemos, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán a los escogidos, etc. Sí. En la manera en que me llegó y lo leí, me explicó el por cómo es posible que haya gente que predique que Yeshua el bendito es el Mesías, nacido sobrenaturalmente de una mujer que no tuvo contacto sexual con un hombre, que por su sangre nosotros tenemos derecho al mundo por venir, a la vida eterna, que Él es nuestra esperanza, en fin. Todas esas son verdades, ¿sí?, que utilizan increíblemente y paradójicamente, irónicamente, los enemigos de la verdad. Entonces te pones a pensar y dices, espérate, ¿cómo es posible que a este fulano, predicador, rabino, maestro, instructor, moré, como quieras llamarle, ¿sí?, gurú, como quieras llamarlo, porque hay muchos gurús en el mundo de la religiosidad, ¿sí? ¿Cómo es posible que predique cosas que son verdades tan básicas y fundamentales? ¿Y cómo es posible que sea un engañador? Entonces el verso, lo que yo puedo comprender, escucha, porque vendrán muchos en mi nombre que dirán que yo soy el Mesías. Y dirán que yo soy el Mesías. O sea, no me van a negar, pues. Sí. Y engañarán a muchos. Qué diferente a leer como leemos en la manera... la traducción que sí, en la manera popular, ¿no? Que leemos, vendrán muchos en mi nombre y engañarán a muchos, ¿no? Vendrán muchos que dirán, yo soy el Mesías, o yo soy el Cristo, como vienen algunas traducciones, y engañarán a muchos. Pero qué diferente si se lee, vendrán muchos en mi nombre, ¿sí?, y engañarán a muchos, y diciendo que yo, o sea, que yo, Yeshua, soy el Mesías. O sea, no me van a negar, lo van a predicar, van a decir que yo soy el Mesías, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que yo soy el que redimo, el que perdono, el que sano, el que reconecto con el Padre. No me van a negar, nada de eso lo van a negar. Pero van a engañar a muchos. Entonces, estamos en una época hoy día donde es muy complicado. Por ejemplo, es muy complicado que este video se vaya viral. ¿Por qué? Porque la gente, al estar viviendo en una época donde nosotros, los receptores de la verdad, nosotros somos los herederos de los profetas. Eso es lo que somos. Somos los herederos de los profetas. Tenemos una responsabilidad, el trabajo más peligroso del planeta, hablar las verdades divinas. Sí. Sí. Y hoy en día verdaderamente es peligroso. Oh, sí, 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 sí. Y interesantemente, esto no estamos hablando del África, de la India. No, en Estados Unidos, en México, donde hoy día te dan con un palo en la cabeza, te matan, en una sociedad que es una sociedad supuestamente libre, ¿sí? Donde hay libertad de expresión, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces es muy complicado que la gente, que nosotros encontremos credibilidad delante de una sociedad
que está confundida precisamente por gente que les ha hablado la verdad, y no la verdad entre comillas, sino que les ha hablado la verdad, diciendo que aquel que vino 2000 años atrás, murió en el madero, en fin, es el Mesías, el destructor de los dioses, el cordero destructor de los dioses. Y dices tú, wow, esta persona pues debe de tener la razón, la verdad, ¿sí? Y de repente viene el engaño, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad donde ya nosotros, los que permanecemos no solamente en la verdad, pero en las verdades divinas que emanan de la verdad, que es Dios mismo, es muy difícil que encontremos credibilidad. Es muy difícil que un video como ese se vaya viral. Sí. La gente busca otro tipo de cosas, ¿no? Entretenimiento, una vez más. Que me haga sentir bien. Que me haga sentir bonito, que me haga sentir feliz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se ha creado un vacío. Se ha enterrado la verdad. Entonces se crea el vacío, viene el internet y ahora con la inteligencia artificial, agárrate, porque la inteligencia artificial no es otra cosa más que el instrumento más eficaz que Hasatán ha tenido en mente por milenia, y hasta ahora se le está haciendo, y yo creo que la boca se le derrite, se le hace agua a la boca, ¿sí? De cuánta gente se va a tragar con esta mentira la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, que claro, es útil, y bueno, así empezó el internet, ¿no? Muy útil, y mira cuánta tragedia, cuánta miseria ha traído el internet también, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un verso que quiero leerte. No sé cuánto tiempo tenemos, o de cuánto tiempo disponemos. ¿Cuánto tiempo tenemos ya? Son 8:50, 10 para las 9. Ok. Déjame leerte un verso muy popular, también de esos versos que lees y lees y lees, y yo en casi 40 años de leer el mismo verso, de repente un día también como que el Espíritu puro y santo le puso un resorte al verso y bota y me pega en la frente y me abre el entendimiento. ¿Sí? Capítulo 8 del registro sagrado de Juan dice, son palabras del bendito, un pasaje que de hecho lo puedo recitar de memoria. Decía entonces Yeshua el bendito a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. El verso 30, Juan capítulo 8, o Yohanan capítulo 8, verso 31 en adelante. Y estos pasajes son de esos pasajes que te los encuentras en librerías, en pósters, en memes, en clichés. ¿Qué pasó con la pantalla? Te he perdido. No, aquí estoy. Oh, tú la tienes en control, ok. Sí, estoy presente. Oh, ya vi. Ok, lo tenemos aquí. Dijo entonces Yeshua el bendito a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 32 es ese verso típico de, por ejemplo, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es típico que lo ponen en gimnasios y la gente, haciendo todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y salen del gimnasio peor que como entraron, ¿no? Sí, son clichés, abaratan lo que costó sangre eterna, la sangre de los profetas, la sangre del bendito, lo popularizan, lo comercializan, y claro, como es, hay ganancia, bueno, ¿verdad? Redituable. Exactamente. Muy redituable, muy redituable. Verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué hablas? Mira el proceso. Hay un proceso para conocer la verdad. Dijo entonces Yeshua el bendito a los
de Judea que habían creído en él. ¿Permanecéis? Es uno. Si vosotros permanecéis en mi palabra, es permanecer. ¿Ya? Pero antes de permanecer, ellos habían creído en él. O sea, hay una secuencia. Creer, permanecer y ser un discípulo de verdad. Y entonces, hasta entonces, vas a tener una idea, vas a conocer la verdad. Y en ese entonces la verdad te va a hacer libre. Pero lo que me iluminó fue el verso 32, donde dice: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Lo que pude entender es que el texto sagrado, la Torá, los profetas y las escrituras apostólicas, es la verdad. ¿Sí? Hay una verdad sobrenatural. El texto sagrado es un organismo vivo. ¿Sí? Sí. Y en esta verdad hay un número indefinido de verdades que demandan ser conocidas. De no ser conocidas, en vano está que yo crea, permanezca y sea un discípulo. ¿Cómo puedo yo ser un verdadero discípulo, permanecer en Dios y creer en Él, si yo ignoro las verdades de la verdad divina, las cuales me van a hacer libre? ¿Cómo puedo ser un discípulo del bendito? No puedo, sigo en Egipto, sigo encadenado, ¿sí? Sigo aquí, mira, Sí. sigo aquí. Sí. ¿Sí? Entonces lo que entendí es que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? Es la verdad que llegamos a conocer. No es la verdad en la cual crees. A Dios no lo impresionamos con creer. Tú puedes creer que un pito, ¿sí? O un silbo de esos con los de, no sé, los del soccer, ¿verdad? Ajá. Silbato. Silbato, ¿sí? Un pito, un pito. Tú puedes creer que ese es Dios. Tú puedes creer que a través del silbato, a través de Sonido. de ese sonido, de ese aire que emana de tus pulmones, que es el ruaj, que es el aire, el viento, va a liberar a la gente. O tú puedes creer que al tocar el chofar, sí, que va a liberar a la gente y va a sanar. Y que tú puedes creer eso. O sea, a Dios no le impresionas con cualquier cosa que tú creas. Puede ser algo bueno, malo, justo, noble, una nonada, en fin. La idea no es tanto creer, que es importante lo que creemos, pero la idea es conocer. Padre, oro a ti para que ellos te conozcan a ti. Ginosco en el griego. ¿Sí? Yodea, yada en hebreo, que viene de la idea de conocer íntimamente. De hecho, es la palabra que se emplea para Adán. Conoció a su mujer Eva y ella le dio en luz un hijo y le puso Sed. Conoció como que no lo conocía, claro. Tuvo relaciones íntimas sexuales con su mujer otra vez. Es la misma palabra. Conocer a ese grado, íntimamente. Oro para que te conozcan a ti como yo te conozco a ti, ¿sí? Y ellos te conozcan a ti, que seamos uno como yo soy uno en ti, en fin. Entonces, Sí. es conocer, es acerca de conocer. Entonces, cuando yo hablo de conocer la verdad, es muy abstracto y muy ambiguo decir, es que yo conozco la verdad de Dios. Aleluya. ¿Sí? No, Señor. La verdad de Dios contiene un sinnúmero de verdades. O sea, la verdad de Dios está embarazada de verdades que nos gritan,
nos llaman la atención para que nosotros las conozcamos. Y cada verdad que yo conozco me hace libre de algo que yo no podía ser libre anteriormente, pero ahora esa verdad me hizo libre. ¿Sí? Correcto. Y un año después, en mi ignorancia, yo pensaba que conocía ciertas cosas en ciertas disciplinas de mi vida moral y ética, y resulta que no, porque ahora Dios me ha enseñado otra verdad y he conocido otra verdad, la cual me ha hecho libre, me ha liberado. Entonces, a la medida que yo conozco o voy conociendo las verdades de Dios, es a la medida en que Dios me va liberando. En esa forma nosotros podemos decir que Él nos está salvando. La sangre del bendito, del Mesías, está funcionando cada día, salvándonos diariamente, liberándonos diariamente. A través de sus verdades conoceréis las verdades de Dios, y cada verdad que conozcas te va a ir liberando. O sea, no es, conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y eso qué? So what? Exacto. La verdad de Dios contiene muchas verdades y ese es el proceso de santificación que dura hasta el día en que nuestra alma se vaya de este planeta. Sí, sí, es correcto. Totalmente correcto. Y por eso es tan importante que los que enseñamos estemos verdaderamente preparados en toda la verdad que está en la Biblia. Porque hasta, yo sé, tú sabes que aún a pesar de que este es un calendario pagano bajo el cual estamos, el calendario gregoriano, pues Dios lo usa. Él lo puede usar y hace que las cosas funcionen. Pero eso no quiere decir que estamos bajo su calendario, ¿no? Sino una verdad, y él aún así la utiliza, porque él utiliza hasta los malos para hacer su voluntad. Así es. Él tiene esa capacidad, ¿no? Así es. Y mira qué interesante, porque creo que este dato tú lo conoces. Según el calendario hebreo, Abraham nace en 1948 de, el, a partir de Adán. La creación de Adán, sí, porque es cuando podemos empezar a hacer el conteo, la matemática. 1948 de la creación de Adán. Entonces, los descendientes de Abraham, el pueblo judío, sanguíneamente, biológica, genéticamente hablando, y bueno, un sinnúmero de conversos también, ¿no? Se reclama la tierra y regresamos a la tierra en 1948 del calendario de San Gregorio, de San Goyito. ¿Sí? Entonces, es como... Que inició, él lo inició en 1584. Sí, reformó el calendario juliano, ¿verdad? Que había estado funcionando desde décadas antes de la venida de Yeshua el bendito al mundo, previo al primer siglo. Y entonces tenemos que, a Dios le place dar una bofetada a todas las naciones del mundo, ¿sí? Ok, si no entienden en mi calendario, voy a hacerlo en el calendario de vos, ¿ok? Sí, y en 1948, ¿sí? Se declara la nación de Israel como independiente, sí, como una nación soberana, ¿no? Sí. Interesante. Pero es que hay tantas cosas y no entendemos que Dios es exacto, ¿no? Por ejemplo, Israel regresa, pero solamente la parte norte la recuperan de Israel en 1948. Y después, 19 años después, así como Israel y Judá fueron llevados cautivos con una diferencia de 19 años, en 1967 la parte del sur de Israel, la parte de Judea, es recuperada. Viene la guerra de los 6 días, se recupera Jerusalén, exactamente. Sí. Y no podemos
darnos cuenta de la exactitud de Dios, pero decimos, no, no importa que celebremos el 25 de diciembre, nosotros lo celebramos a Jesús y más porque nació en nuestro corazón. No entienden la Sí, exactitud de Dios. sí, no, De pero verdad, no entienden su poder. es que, señor Rey, usted está equivocado porque esa es mi verdad. Ajá. Y usted me hace sentir mal. Sí, usted es un intolerante. Sí. Ajá. Sí, Me ofende, es una ofensa, me ofende, me ofende. sí, sí. Y usted quiere que seamos judíos, está judaizando. Sí, La verdad ahora es judaizar, sí, claro, es claro. ser intolerante. Sí, claro. Sí, nos hemos vuelto demasiado sensibles, Sí, demasiado. sí, en todos los aspectos. Hemos creado una generación totalmente donde inclusive ese vacío que se ha creado en esta generación a propósito a través de lo que es la agenda oscura, vaya, empleada por estas fuerzas que operan detrás de los gobiernos, han dejado vacíos que ahora, porque es una generación única esta. Si te pones a pensar, en nuestra generación había vacíos y los llenábamos muy rápido, ¿sí? Si no eras muy responsable, si no eras una persona muy respetuosa con tus padres o seguir los alineamientos de la moral, en fin, pues en los 70s, ¿qué hacíamos? Llenábamos el hueco con LCD, con ácidos, con peyote, con mezcalina, con hongos, con marihuana, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Con rock and roll, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el rock and roll, bueno, malo me refiero, ¿no? Porque esa época tiene sus cosas buenas. Eh, eh, pero porque en esa época existió aquí en Estados Unidos y a nivel mundial en las grandes universidades el paralelismo, ¿no? De lo que llamamos de Jesus Revolution, la revolución de Jesús, ¿no? De hecho fue la generación en la que más judíos vinieron al conocimiento de Dios, tanto en las universidades de Europa como en los Estados Unidos de América y Canadá. Mira qué interesante. Entonces hubo un paralelismo ahí de precisamente, estamos hablando del tema de la verdad, ¿no? De que toda verdad tiene un paralelo, ¿sí? Si el mal se extiende, el bien también corre paralelamente, ¿no? Siempre van paralelos. Entonces, pero en esa época nosotros, inmediatamente, yo tengo, de hecho, te los voy a mostrar, los tengo aquí abajo de mi escritorio, permíteme. Te voy a mostrar algo que tengo. La diversión de aquellos tiempos, yo, bueno, aunque viví una vida un tanto desordenada en mi juventud, tú sabes, en esa época, fuimos una época muy fea, muy mala, fuimos muy perversos, créeme, en esa época. Entonces, a la vez yo buscaba llenar un vacío con el deporte, ¿sí? Entonces, mis roller skates, mis patines, yo fui todo un atleta, gané 2 maratones de resistencia, y uno de ellos fue internacional, vino gente de otras partes. En fin, pero llenábamos el vacío rápido. ¿Sí? No teníamos esa ansiedad, vaya, por decir, oh, quiero unas mejores llantas para mis patines. No, tengo mis patines. Y de hecho empecé con aquellos que eran de llanta de fierro. No sé si te tocaron a ti, te tocó verlos. Sí. Eran de llanta de fierro, el patín todo era de fierro y se amarraban como con bandas de cuero, de piel, ¿sí? Y me acuerdo que era una chispa, nos acabábamos las banquetas con esos llantas de fierro. Yeah. Pero hoy es distinto, hoy es distinto. Hoy la ansiedad de querer tener el último celular,
¿sí? La ansiedad de querer tener, no sé, el último par de tenis Nike de Michael Jordan, ¿me entiendes? ¿Cuánto cuesta? $400 porque es de colección y trae número de serie. Pues me endeudo, pido prestado y yo los compro. Estoy a las 3 de la mañana porque a las 6 abren la tienda y ahí esperando en el auto dormido en el parking, ¿no? En el estacionamiento, hasta que abran la tienda, en fin. Es como que esta generación, la verdad, por haberse hecho a un lado la verdad, enterrado la verdad, se han creado espacios vacíos en el alma, pero esta generación no los puede llenar. Y yo llamo a esta generación la generación The More Generation, la generación más. Porque precisamente entre más obtienen, más quieren. No hay llene. Y eso es lo que diferencia nuestra generación de esta. ¿Sí? Sí. Que el vacío que se crea hoy por la ausencia, y no solamente la ausencia, pero el aborrecimiento y el odio a la verdad, estos vacíos ahora son una forma de cáncer en el alma, ¿sí? Porque crean ese estado de ansiedad, ese estado de depresión, de no obtener lo que quiero. Y eventualmente, créeme que todo ese tipo de emociones generan enfermedades en el cuerpo. Esa es otra verdad, ¿no? Entonces, ya, es una situación que, que tenemos una gran tarea por delante. Parte de los pilares de la civilización humana, del respeto, la del mutuo entendimiento entre un ser humano y otro, uno de los pilares es la verdad. ¿Sí? Es por eso que jamás vamos a tener paz en el conflicto palestino-israelí. Digo palestino porque Palestina es un invento. Jamás vamos a resolver las... ¿Cuántas guerras? Casi 150 guerras que hay en el mundo en este momento y tú no las ves en las noticias. ¿Sí? Jamás vamos a resolver el problema de la hambruna, el problema de la envidia, del narcisismo, de la ventaja, jamás. Mientras una sociedad no abrace la verdad divina, ¿sí? Vamos a crear y continuar creando esas situaciones y esos vacíos. Yeah. Exactamente. Y para los que realmente aman al Creador, no hay en este momento no hay nada más importante que tener la verdad en nuestras manos, buscarla, atesorarla, cuidarla y anunciarla. Y no muchos van a escuchar, pero los que escuchen ya es ganancia. Ya es ganancia. Yo creo que lo que poniéndolo a nivel ya individual, lo último que podría decir yo, no sé si vas a comentar algo más para intentar cerrar la conversación, es dejar de preocuparnos más por las mentiras que nos venden en los medios, en las redes, en las supuestas noticias, en toda esta infoxicación, ¿no?, que existe alrededor nuestro, entreteniéndonos y distrayéndonos de crecer, ¿sí? ¿Cómo nos distraen? Nos distraen poniéndonos la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, ¿sí? Un terremoto, la bolsa de valores se cayó acá, China amenaza a Taiwán, no sé, Daniel Ortega asesinó a 5 políticos que había metido en la prisión. En fin, todo es tragedia.
todo es tragedia. Leave me alone. ¿Ya? So, déjenme en paz. No me dejan concentrarme y estamos siendo bombardeados con problemas ajenos que yo no puedo resolver. Y ese es el plan. Sí. Ese es el plan. Ellos piensan que como ya crearon un vacío en la sociedad, entonces te vamos a llenar y te vamos a atiborrar. Atiborrar es español. Te vamos a atiborrar de toda esta basura, porque sabemos que es basura, porque es lo único que podemos darte, ¿sí? Para que te preocupes por cosas que no puedes resolver. Ahí está todo el mundo discutiendo. Ah, tú eres Para distraernos. Sí, eres pro Trump. Oh, no, Obama era mejor. No, que Biden. No, que el viejito era un... Y todo el mundo se agarra de los pelos, se pelean, se discuten, se rompen lazos familiares, matrimonios, divorcios. Increíble, increíble. Por cuestiones que son ajenas a mí, ¿sí? No puedo resolver y de hecho ni me benefician, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer mío este verso. Preocúpate por creer en lo que es prudente creer, lo que tiene sentido común. La sabiduría se encuentra en el sentido común, ¿sí? Creer en la persona más maravillosa que transformó las edades, Yeshua el bendito, el único que demostró que pudo destruir el poder de la muerte. Él es el destructor de los dioses, ¿sí? Permanecer en él, al lado de él, ¿sí? Llegar a ser su discípulo verdaderamente y empezar a preocuparme por conocer sus verdades para que cada verdad que yo conozca me vaya haciendo libre de mi ignorancia, de mi oscuridad y de mi preocupación por situaciones que yo no puedo resolver. Tengo que preocuparme por resolver este dilema interno, ¿sí? El cual es que mi carne quiere ir por un rumbo y mi alma quiere ir por otro. Tengo que preocuparme por mi casa, por mi esposa, por mis hijas, por mis vecinos, por lo que está mi mundo inmediato. Sí, pero primeramente tengo que empezar por mí, porque de otra forma, ¿cómo puedo compartir con alguien y dar a alguien lo que yo no puedo tener? Kefa le dijo al del templo, no tengo plata ni oro, no tengo dólar ni euro, ¿sí? Más lo que tengo, ¿sí? Kefa sabía lo que tenía, por eso le dice, más lo que tengo, te doy. Esa es una verdad. Yo debo de saber qué es lo que Dios me ha dado, quién soy, qué es lo que tengo, a través de conocer la verdad y sus verdades, para poder dar a otros lo que este mundo necesita, la verdad de Dios. Sí, sí, totalmente cierto. Y la verdad es que tenemos un libro fantástico, a pesar de los detalles que pueda tener, donde podemos descubrir la verdad. Pero tenemos que esforzarnos un poquito, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Y yo creo que hablabas hace un rato de cómo un hijo quiere agradar a su papá y probablemente cómo pudiera haber pasado eso en Edén con Adán y Java. Pero yo creo que Dios le encanta ese juego con nosotros, que descubramos también, que rasquemos, que tengamos esa comezón, esa hambre, esa sed de querer buscar, ¿no? Y aunque te equivoques, si lo estás haciendo con un buen corazón, Él te va a encaminar en la ruta adecuada. Para mí, tu llegada fue eso, para mí me ayudó a enfocarme y a verlo de la mejor manera. Entonces, ha sido una grande bendición en mi vida, lo agradezco, te veo como un padre también, como un mentor, como una guía, como un excelente maestro con mucha paciencia y compasión por mis burradas que a veces pienso
se me ocurren. Esa no es una verdad, ¿eh? A veces le atino, a veces no, pero bueno. Es tu verdad, pero no la mía. Claro, claro, claro. Ah, Pero gracias por invitarme a este en vivo y poder compartir esta serie de conocimientos. Me gustó nuestra dinámica, me siento muy honrado y agradecido. no, Gracias. cómo crees que me dejas a mí? Esto no lo hacemos muy a menudo. Entonces, para mí es mi vida, es mi Sí, vida, es mi vida, sí, compartir, hablar lo que Dios nos da, poder ser útil para otros, para que crezcan, para que reconecten más con Dios, porque el tiempo es corto, el tiempo es muy cortito y no es justo que lo desperdiciemos eh, en trivialidades, ¿no? Eh, sí, hay que exprimir cada minuto, cada segundo. Y sí, estoy. qué mejor forma que hacerlo de esta manera con alguien que habla tu idioma. Sí. Sí. Y pues, si te parece bien y como invitación, vamos a, quiero comprometerte tal vez una vez al mes y por dos hacer esto y atender situaciones que estamos viviendo y que la gente también pueda recibir este roce Uh -huh. este aprendizaje también, ¿no? Claro, claro. De hecho, la idea es poder en un futuro tener a gente participando, ¿sí? Con inquietudes, preguntas y cosas que podamos responder, se Sí, responden y poder ser útil a cuantas más personas podamos. así es, así Óyeme, es, qué delicia, qué delicia. igualmente. Ok, mi hermano, entonces, pues llegamos al final del programa y vamos a, pues con la ayuda del cielo, vernos. Bueno, tú y yo nos vemos seguido, pero, o nos escuchamos seguido. Uh, Sí, pero sí vamos planeando hacer más videos de esta naturaleza y vernos pronto. Sí. perfecto, Ok, estoy de acuerdo. ok. Lento. Ok, entonces, bueno, nos despedimos desde la República de Texas. Este es Proyecto Jaor y tenemos también, bueno, a nuestro... Rayos de luz. A Rayos de Luz, ok. Desde la Ciudad de México, Ministerio Rayos de Luz. Eh, eh, desde la ciudad, la Gran Tenochtitlan. Ok, nos vemos a la próxima entonces y no se olviden de poner un like, por favor, ok. Pasen una bella tarde. Bye bye.